Jesús le dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador que estará siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará entre ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. Y en aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Y al que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Esta es palabra del Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos ya a punto de terminar el tiempo de la Pascua. Solamente nos quedan 2 semanas de Pascua y pronto celebraremos la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Por eso hoy escuchamos en el Evangelio, seguimos, ya llevamos varios domingos escuchando a Jesús en el contexto de la última cena. Ya llevamos varios domingos siempre en el contexto de la última cena y seguimos celebrando la alegría del tiempo pascual. Cristo ha resucitado y esa victoria de que Cristo ha resucitado no es una victoria que pertenece solamente al pasado. Allá en el pasado, hace 20 siglos que Jesús resucitó de entre los muertos. No, no es una fecha que se quedó en el pasado, no es una fecha que se quedó en hace 20 siglos, ¿no? Es una fuerza viva. La resurrección de Jesús no es algo que pasó hace 20 siglos y pues ya pasó mucho tiempo, ¿no? No, es una fuerza viva y es una fuerza viva que sigue actuando hoy y que sigue actuando hoy en medio de un mundo cada vez más chafa. Ay, ustedes disculpen, pero yo siento que el mundo en el que vivimos es cada vez más un mundo chafa. Oiga, padre, ¿por qué un mundo chafa? Porque vivimos en un mundo cada vez más confundido. Vivimos en un mundo cada vez más herido. Y vivimos en un mundo muchas veces dominado por el espíritu del mal. El espíritu del mal se está adueñando del mundo, ¿no? Y el Evangelio de hoy que acabamos de escuchar, según San Juan, nos sitúa en el corazón del discurso de despedida de Jesús. Por eso insisto que estos domingos Jesús está como que despidiéndose, como que no lo dice abiertamente, pero es una despedida la que está haciendo Jesús. Incluso los discípulos, aunque Jesús no lo dice claramente, los discípulos están tristes, los discípulos están cabizbajos, porque aunque Jesús no ha dicho en ningún momento, ya me voy o me iré pronto, sin embargo ellos presienten que esas palabras de Jesús son como
una despedida y los discípulos se ponen tristes, los discípulos se ponen cabizbajos, ¿no? Estamos ahorita pues ya en el centro, en el corazón del discurso de despedida de Jesús. Jesús se está despidiendo en la última cena porque ahí, en la última cena, como bien sabemos, es traicionado por Judas Iscariote, vendido por 30 monedas de plata. Esa misma noche va a ser capturado y al día siguiente, el Viernes Santo, morirá colgado en una cruz. Por eso Jesús, aunque los discípulos sienten como que el maestro está en plan de despedida, aunque no lo dice claramente, pero sienten como que hay una despedida en las palabras de Jesús. Y efectivamente, Jesús se está despidiendo porque se va al Padre, se va a esa dimensión desconocida que nosotros le llamamos cielo. Nosotros le llamamos cielo, a mí me gusta decirle mejor dimensión desconocida, ¿no? Él se va y él sabe que sus discípulos sentirán miedo porque se van a quedar solos. Los discípulos sentirán miedo, sentirán incertidumbre, incluso sentirán persecución. Y por eso les hace una promesa extraordinaria. Sí me voy, pero yo le pediré al Padre que les dé otro espíritu, o dice también otro paráclito, a caracoles. Oiga, Padre, ¿qué significa eso de paráclito? Paráclito es una palabra de origen griego, viene de la palabra griega paracletos, y paracletos significa en griego aquel que está situado en un lado del otro. Es alguien que se sitúa en un lado de otro y se pone en un lado de otro para auxiliar, para consolar, para defender o para aconsejar. Por eso Jesús le llama al Espíritu Santo el Paráclito. Es como si fuera otra persona que está cerca de nosotros, que yo diría más bien dentro de nosotros, el Espíritu Santo, y que está ahí para orientarnos, para guiarnos, para consolarnos, para defendernos. Por eso Jesús les promete a los discípulos un paráclito, ¿no? Un paráclito, un auxiliar, un consolador, un defensor, un consejero, que Jesús le llama en griego paráclito. Eso es lo que estamos escuchando hoy en el Evangelio, ¿no? Y entonces Jesús, por eso lo escuchamos que dice hoy, yo le pediré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Así dice Jesús en el Evangelio, el Espíritu de la verdad. Y Jesús, carísimos hermanos, hoy en el Evangelio contrapone dos realidades enormes, el Espíritu de la verdad y el espíritu del mundo. En el mundo hay dos espíritus, el espíritu de la verdad y también el espíritu del mundo. El Espíritu Santo, que es el espíritu de la verdad, conduce ¿a dónde? Conduce a la luz, conduce a la libertad, conduce al amor, conduce a la fidelidad a Dios. En cambio, el espíritu del mal o el espíritu del mundo, ¿a dónde lleva? El espíritu del mal, el espíritu del mundo nos lleva a la mentira, nos lleva al egoísmo, nos lleva a la división y también nos lleva a la indiferencia. Son dos espíritus los que reinan en el mundo, el espíritu de la verdad y el espíritu del mundo. Aquí la cuestión está en saber cuál de esos dos espíritus nos lleva a nosotros, o el espíritu de la verdad o el espíritu de la mentira. ¿Cuál espíritu es el que inspira mi vida? Es el que conduce nuestra existencia, ¿no? Hoy, en el tiempo que vivimos,
yo siento como que el espíritu del mal parece que está ganando terreno. Pareciera que el mal está ganando terreno, ¿no? Como cuando en un juego de béisbol, cuando llega uno a ver el juego y pues ¿cómo va el juego? Y dicen, pues 15-2, por ejemplo, 15 carreras a 2. Ay, Dios mío, pues le están dando una garrotiza, ¿no? Al otro equipo le están dando una paliza. Pues así está el mundo ahorita. El espíritu del mal pareciera que tiene 15 carreras y el espíritu de la verdad solamente 2 o 3 carreras. Una garrotiza que le está dando el mal al espíritu del bien, al espíritu de la verdad. Así se ve el mundo en el que vivimos, ¿no? Pareciera como que el espíritu del mal está ganando terreno. El espíritu del mal lo podemos llamar, por ejemplo, relativismo. ¿Qué es relativismo? Todo es relativo. Nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Así dice el relativismo. Y el relativismo campea en el mundo en el que vivimos. Todo es relativo. Es decir, nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Y entonces, según ese principio del relativismo, quiere decir que pues yo tengo mi verdad, aquel tiene su verdad, aquellos tienen su verdad, los otros tienen su verdad, los poderosos tienen su verdad, los pobres tenemos nuestra verdad, los del PRI tienen su verdad, los de Morena tienen la suya. Y entonces, en ese sentido, pues no existe la verdad, porque cada quien tiene su propia verdad. A eso se le llama relativismo, porque la verdad es relativa. Cada quien tiene su verdad, ¿no? Y este espíritu del mal parece ganar terreno y se le llama relativismo cuando se niega que existe la verdad. Y también se llama violencia. El espíritu del mal se llama violencia cuando se pierde el respeto por la vida. Y también se le llama al espíritu del mal corrupción. Y se le llama corrupción cuando el dinero vale más que la conciencia. Eso es la corrupción. Qué bueno que aquí en México no hay corrupción, ¿verdad? ¿Ustedes han visto corrupción aquí en México? Yo creo que no, yo no la he visto por ningún lado la corrupción. ¿Ustedes creen que en nuestro país, este país tan maravilloso llamado México, ustedes creen que hay corrupción? No, yo no lo creo. La corrupción es en otros países allá, en otras partes, ¿no? Porque aquí en México, no, todo derechito, todo bien, todo correcto, se cumplen las leyes. Así es de que ustedes disculpen, pero aquí en México no hay corrupción. Por lo menos eso dicen los que están gobernando nuestro país. Aquí no hay corrupción, aquí todo se hace bien hecho. Y se le llama corrupción. Al espíritu del mal se le llama corrupción, queridos hermanos, cuando el dinero vale más que la conciencia y cuando el dinero vale más que los principios, ¿no? Y también al espíritu del mal se le llama indiferencia y se le llama indiferencia cuando el dolor ajeno ya no me conmueve. Es que esa persona está sufriendo mucho y a mí qué me importa. Ese es su problema. Es que esa familia está sufriendo por esto, por lo otro, por aquello, y a mí qué me importa. Ese es su problema de ellos, no es el problema mío. Eso se llama indiferencia. Y queridos hermanos, el espíritu del mal se llama indiferencia, ¿no? El maligno, el demonio, nunca se presenta, perdón, de manera espectacular. No, el maligno no se nos presenta de manera espectacular, ni tampoco se nos presenta tal como es. ¿Y saben por qué el maligno no se nos presenta tal como es? Porque si el maligno se presenta tal como es,
saldríamos corriendo, pero así, corriendo. Es terrible. El maligno es terrible. Y si se nos manifestara tal cual es, no, hombre, todos salíamos pero corriendo. Por eso el maligno como que se disfraza. No se nos presenta tal cual es. Se disfraza y se nos va metiendo, se nos va colando dentro de nosotros poco a poco, poquito a poquito, silenciosamente, sin mucho ruido, se va metiendo en el corazón humano, haciendo creer que no pasa nada, que todo está bien. Ese es el mensaje del maligno cuando entra en nuestro corazón. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada, todo está bien. No. Ahorita en México hay miles y miles y miles de desaparecidos. ¿Y qué nos dicen nuestras autoridades? No pasa nada, todo está bien. Oiga, pero son miles de desaparecidos. No, no es cierto, no se crean. Son puras mentiras eso. No es cierto que hay desaparecidos, no. Ahora en la semana, esta que estamos terminando, aquí en la misa pedimos por un joven que estaba desaparecido. Parece ser que ya apareció. Y hoy por la mañana pedimos por dos chicas, por dos jóvenes, adolescentes creo, que están desaparecidas. ¡Wow! Y alguien podrá decir, no, no pasa nada, todo está bien, no hay problema, no. Nuestras autoridades nos dicen, no, no pasa nada, todo está bien, todo funciona correctamente. El maligno entra poco a poco, y se disfraza, se enmascara, porque si el maligno se presentara a nosotros tal y como es, no, nos causaría un susto tremendo, ¿no? Entra despacito, despacito en el corazón humano, haciendo creer que no pasa nada, que todo da igual, que la fe es inútil. Eso nos hace pensar el maligno, ¿eh? La fe. ¿Y eso de la fe para qué sirve? Para rezar. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué hago oración o para qué asisto a la misa? Eso no sirve de nada. Yo creo que es más práctico que me vaya por ahí el domingo a dar una vuelta, a pasearme, a distraerme, a desestresarme. Pero rezar, ¿eso para qué? Eso es una tontería, no. Así es el maligno, se va metiendo poquito a poquito, poquito a poquito. Te tomas una bebida alcohólica y el maligno te dice, échate otra, hombre, mira, está chido, ¿no? Está padre, ¿a poco no te sientes a gusto? Y pócatelas la otra. Y luego después te dice, échate la otra, mira qué padre te sientes, mira que a todo dar te sientes sin presiones y sin nada. Poco a poquito el maligno se va colando, se va metiendo en el corazón humano, haciendo creer que no pasa nada, que todo da igual, que la fe es inútil y que cada quien puede vivir sin Dios. El maligno nos trata de convencer de eso. ¿Para qué quieres a Dios? No lo necesitas a Dios. ¿Para qué lo quieres? Mira, yo te doy dinero. Mira, yo te doy alcohol. Mira, yo te doy placer. Mira, yo te doy esto, yo te doy lo otro, para que la pases chido, para que la pases padre. ¿Para qué quieres a Dios? Dios no sirve de nada. Eso es lo que nos dice el maligno acá por dentro. Pero Jesús nos dice hoy algo decisivo. No los dejaré desamparados. Al mismo tiempo que Jesús está diciendo, me voy, pero al mismo tiempo dice, no los dejaré desamparados. Porque el cristiano no lucha solo. ¿Y por qué el cristiano no lucha solo? Porque el Señor nos ha dado un paráclito, un espíritu que habita en nosotros. El espíritu de la verdad nos recuerda. El espíritu de la verdad, queridos hermanos, queridas hermanas, nos recuerda quiénes somos y a quién le pertenecemos.
Eso es lo que hace el Paráclito. Eso es lo que hace el Espíritu. Nos recuerda quiénes somos y a quién pertenecemos. Porque en el bautismo, cuando fuimos bautizados, bien chiquitillos que nos bautizaron, nos pusieron agua en la cabeza. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos pusieron una cruz de aceite en el pecho y otra cruz de aceite en la cabeza. Nos ungieron con aceite y de esa manera nos dijeron, de aquí en adelante tú le perteneces a Dios. Y fuera de Él no vas a encontrar nunca la verdad. Fuera de Dios vivirás en la mentira. Y el Espíritu de verdad es el que nos dice o que nos recuerda quiénes somos y a quién le pertenecemos, ¿no? Fíjense que hay una historia una anécdota muy conocida de San Juan María Vianney. San Juan María Vianney fue un sacerdote francés, estoy hablando más o menos siglo XVIII, siglo XIX, por ahí. Se le conoció como el santo cura de Ars. Ars era un pueblo muy pobre allá en Francia en aquellos años, en aquel siglo era un pueblo muy pobre, muy pobre. Ahí lo mandaron al santo cura de Ars y una noche, pero dicen que ese sacerdote era un hombre muy pobre. Sufría mucho en esa parroquia, pero era un sacerdote muy entregado. Y dice la anécdota que una noche, mientras el santo cura de Ars preparaba su homilía, porque la homilía se prepara, no crean que uno se para aquí nomás a ver qué les digo, ¿no? A ver qué se me ocurre. No, hay que prepararse, ¿no? Y él estaba preparando su homilía y al mismo tiempo que estaba preparando su homilía, una noche solo en su casa parroquial, estaba rezando al mismo tiempo por la conversión de un pecador, de esos empedernidos, ¿no? Él conoció ahí en esa parroquia un pecador de esos, pero de esos, que para qué les cuento, ¿no? Y él estaba ocupado en la noche escribiendo su homilía y al mismo tiempo haciendo oración por la conversión de ese pecador empedernido, y de pronto en su cuarto, en su habitación, se empezaron a ir golpes, ¿no? Los muebles se empezaron a mover de un lado al otro, las puertas y las ventanas empezaron a golpearse así como si estuviera haciendo mucho viento, pero no estaba haciendo viento. Se empezaron a golpear las puertas y las ventanas, no, un ruidajo tremendo, ¿no? Y el santo cura de Ars, comprendió que era el maligno el que estaba haciendo todo aquel borlote, ¿no? Y estaba haciendo todo aquel borlote, ¿para qué? Para llenarlo de miedo y también para distraerlo. Y dicen que entonces el santo cura de Ars no se asustó, no tuvo miedo, simplemente volteó a ver todo lo que los muebles que se estaban moviendo por todo el cuarto, las puertas y las ventanas que estaban golpeándose, abriéndose y cerrándose. El santo cura de Ars no se asustó, simplemente volteó y vio todo y simplemente dijo, eres tú, Chango. Así le dijo al demonio, le dijo Chango, ¿no? Eres tú, Chango. ¿Sabes qué? No me vas a asustar, no puedes hacerme daño. Y siguió escribiendo y siguió haciendo oración y vino la paz. Al día siguiente, dice la historia, un hombre que llevaba años lejos de Dios, lo buscó al Padre para confesarse profundamente arrepentido. Queridos hermanos, ¿qué nos enseña esta historia de San Juan María Vianney? Que el mal hace mucho ruido, el mal es muy ruidoso. El mal hace mucho ruido, intimida o trata de meter miedo y aparenta poder. Pero el Espíritu de Dios no hace ruido. El Espíritu de Dios actúa en silencio. El Espíritu de Dios actúa en el silencio. El Espíritu de Dios
no hace ruido como el mal, que hace mucho ruido. Y el Espíritu de Dios, sin hacer ruido, transforma los corazones. Y el demonio, el maligno, busca perturbar, busca asustar y busca dividir, ¿no? ¿Saben ustedes qué significa la palabra diablo? La palabra diablo viene de un verbo griego y ese verbo griego se llama diabolo. ¿Y sabe, fíjese cómo se parece la palabra a diablo? ¿Y sabe qué significa la palabra, el verbo griego diabolo? Significa dividir. Y eso es lo que hace el maligno, nos divide interiormente, nos parte por dentro, ¿no? Todo lo contrario de Dios. Dios no divide, Dios une, no divide. ¿Usted sabe lo que significa la palabra iglesia? ¿Qué significa la palabra iglesia? Una congregación, una comunidad que está unida. De ahí viene la palabra congregación, algo que está unido, un grupo de personas unidas. Dios une, el demonio divide, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un cantante que no me cae muy bien, me cae gordo más bien, siempre me cayó gordo. Un señor que se llama, ahora verán, ¿cómo se llama? Déjenme si me acuerdo. Ricardo Arjona. Ricardo Arjona, allá por los 90, sacó una canción que anduvo mucho oyéndose en el radio, en la que él decía que Jesús es verbo, no sustantivo. Así decía él, Jesús es verbo, no sustantivo. Y por esto que les estoy diciendo yo hoy, yo le decía, cuando oía a ese fulano cantando en el radio, Jesús es verbo, no sustantivo, yo le decía, pues también el maligno es verbo, no sustantivo. Porque la palabra diablo es un verbo que significa dividir. El demonio nos divide. Y nos divide primero a nosotros y luego divide a todos los demás, ¿no? El diablo o el diablo, su significado de la palabra diablo es dividir. En cambio, el espíritu es el que une. El mal esclaviza, el espíritu da libertad, ¿no? Hay dos espíritus en el mundo, queridos hermanos, el espíritu de la verdad y el espíritu del mal. Usted y yo y todos, ¿cuál espíritu nos mueve? ¿El espíritu de la verdad o el espíritu del mal? No. Jesús dice en el Evangelio hoy también, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y aquí está la prueba del verdadero cristiano, porque el verdadero cristiano no es solamente el que dice, no, sí, yo sí creo en Diosito, ¿cómo que no? Yo creo en Diosito, pues sí, pero no basta con creer. Hay que vivir según el Evangelio. Porque decir, yo creo en Dios, claro que sí. Yo creo en la Santísima Virgen María, claro que sí. Eso es fácil. Pero vivir el Evangelio no es tan fácil. No basta con decir, yo creo en Dios, yo creo en la Virgen, yo creo en la iglesia, yo creo en el Espíritu Santo. No, hay que vivir según el Evangelio. Y vivir según el Evangelio, queridas hermanas, queridos hermanos, no es enchíleme otra gorda. No es fácil, no. Y el espíritu de la verdad tampoco no es una emoción pasajera, no, es una presencia que nos impulsa a amar, que nos impulsa a perdonar, que nos impulsa a servir y nos impulsa también a vivir fieles, a ser fieles, incluso cuando todo el mundo piensa distinto. Y cuando todo el mundo me dice, tú no eres más que un fanático. Ah, tú también eres de esos fanáticos, ¿no? Así nos dicen esa gente a los que queremos tomar un poco en serio
a Dios. Ah, sí, tú eres fanático, tú eres de esos que van a la iglesia y le rezan a Dios y andan atrás del cura. Ah, tú eres un fanático. No. Ellos presumen que no son fanáticos de Dios. No son fanáticos de Dios, pero son fanáticos del dinero. Son fanáticos de la cheve. Son fanáticos de tantas cosas, ¿no? No son fanáticos de Dios, pero sí son fanáticos de tantas cosas que a fin de cuentas los van a destruir. Yo prefiero ser fanático de Dios que ser fanático de otras tonterías, ¿no? Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, no basta con decir, yo creo en Dios. No, no basta, no es suficiente. Hay que vivir según el Evangelio. Y vivir según el Evangelio no es tan sencillo como muchos pudieran pensar, ¿no? Queridos amigos míos, ya estamos terminando el tiempo pascual y en el tiempo pascual celebramos precisamente eso, que Cristo venció al pecado y venció a la muerte. Y por eso, porque Cristo venció el pecado y porque venció a la muerte, por eso el mal no tiene la última palabra. Nunca, aunque parece que sí, pero el mal no tiene la última palabra. Porque aunque el espíritu del mal parezca fuerte, parezca poderoso, la verdad de Cristo permanece para siempre. Hoy, al escuchar esta palabra de Dios en este sexto domingo de Pascua, yo me pregunto, queridas hermanas, y yo quisiera que todos nos preguntáramos, queridos hermanos, ¿cuál espíritu es el que me mueve a mí? En mi vida personal, ¿cuál espíritu me mueve a mí? ¿El espíritu de la verdad o el espíritu del mal? Dios nos ayude, aunque sea más difícil, más problemático, que nos lleve el espíritu del mal. Perdón, que nos lleve el espíritu del bien, ¿no? Porque si nos dejamos llevar por el espíritu del mal, pues ya nos chupó la bruja. Ya valimos, como dicen en mi rancho, ya valimos gorro, ¿no? Si nos dejamos llevar por el espíritu del mal. Carísimos hermanos, hermanas, yo los invito a que proclamemos nuestra fe en Cristo Jesús con el credo.